Hasta luego. 8:20, Víctor. Una entrevista que es muy importante porque nos entrega detalles de lo que están pensando en el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Dice ella que sí o sí se necesita una nueva reforma tributaria. Sí, hay que aumentar ingresos de alguna forma, Ricardo, para poder cumplir con las metas fiscales, para poder ajustar las finanzas públicas y bueno, una de las formas de aumentar ingresos es esa, con reformas tributarias, modificando impuestos, modificando tarifas de pronto, haciendo cambios en el IVA, seguramente se vienen cambios, Ricardo, en el régimen del IVA en Colombia, veremos qué detalles traerá esa reforma tributaria, pero es un tema bastante complejo de entender, aquí estamos hablando, ¿no?, de los ingresos que tenemos como país, así como tenemos ingresos en nuestros hogares y los gastos que tenemos como país, así como también tenemos gastos en nuestros hogares y cuando se nos desajustan, se nos descuadran las cuentas, pues terminamos acudiendo mucho al banco, ¿no?, al tarjetazo, a la tarjeta de crédito. Lo mismo ocurre, digamos, en las dimensiones de un estado o de un gobierno nacional y si no somos responsables, pues las cuentas cada vez se desajustan más y se aprietan y por eso muchos no entienden por qué si de un lado son como tan catastróficos los pronósticos fiscales, ¿no?, sobre el presupuesto, ingresos, gastos y demás, ¿por qué de otro lado la gente está percibiendo un ambiente positivo en muchos sectores de la economía, reactivación por aquí, reactivación por allá, y cómo las dos cosas se pueden relacionar eventualmente hacia futuro? No. Temas complejos, pero ahí está la situación. Economía reactivándose por un lado y la situación fiscal empeorando. La doctora Martínez Aurelio dice una cosa que deja allí sobre la mesa, sobre la cual no profundiza, pero dice, mire, aquí hay mucha informalidad. Ella dice, aquí hay mucha informalidad y eso hace que, entre otras cosas, no haya mayor tributación, ¿no? Claro, informalidad. Aurelio. Dice, están al margen de muchas cosas, María dice Consuelo. ella, inclusive al margen de la ley, porque también tenemos que hablar de los recursos del narcotráfico que entran y que lavan, y el contrabando, que también es un lavadero de dinero. Entonces es la informalidad y la ilegalidad, ambas. Ella no lo dijo con todas las letras, pero lo insinuó. 8:22, Aurelio. Sí, Ricardo, pero aquí ha venido montándose un gran debate sobre el tema de la deuda. Y uno oye a los voceros del gobierno y al mismo presidente Petro hablando del sobreendeudamiento del gobierno Duque. Yo quiero dar unos datos porque me parece clave que la opinión conozca. El gobierno de Duque recibió una deuda pública por 480 billones de pesos y la entregó en 805, o sea, la aumentó en 325. Pero el gobierno de Petro, que la recibió en 805, la lleva en 1.084 billones, o sea, va en 280, ya casi alcanza el de Duque. Entonces aquí es un sobreendeudamiento de Duque y un sobreendeudamiento de Petro, y eso el país no lo puede. A mí me llamó la atención que la doctora Martínez pasara por el tema de la deuda como por encima. No, este es un punto central, es un punto medular del debate, porque aunque ella diga que se está yendo la tercera parte del recaudo en el pago de intereses, eso no es una cosa de dar un dato. Ahí hay un centro de debate en la discusión. El gobierno de Duque se endeudó y pagó deuda con deuda, y el gobierno de Petro está haciendo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que el gobierno de Petro lo está haciendo con intereses y a un costo más caro. Mire, el negocio de la deuda en Colombia es tan alto, Ricardo, que si usted mira, hay un informe reciente de Bloomberg diciendo que están entrando fondos de todos los países, de Estados Unidos, de Noruega, de los Emiratos Árabes, metiéndose y volviéndose títulos del Tesoro en Colombia para aprovecharse, aún el riesgo, dice el informe de Bloomberg, de todo este gran costo que están tomando Ricardo, sobre la deuda colombiana a los prestamistas. Luis Ernesto. Si hay algo que pone nervioso a los prestamistas, en este caso a todos nuestros acreedores en el mundo, bancos de otros países y mercados de valores, pues es que le cambian las reglas de un momento a otro. Y aquí lo que vimos y lo que vieron todos los mercados es que, como lo contaba Víctor, pues presentaron unas cifras tampoco buenas, pero unas cifras con una visión, digamos, un poco más austera del gasto hace un mes, y de pronto aparece un presupuesto presentado al Congreso de la República muy distinto. Y es el mismo presidente de la República el que reconoce que el que le echó mano fue él. Digamos, ¿de dónde viene ese cambio tan abrupto de un mes para acá? Pues porque el presidente Trina esta mañana dice, yo mismo hice parte del presupuesto y haré por completo el decreto de liquidación. Y en otros trinos
señala al ex viceministro de Hacienda, que estaba en ese momento con el ex viceministro suyo, ¿no? Nombrado por él bajo el ministro Campo, y lo señala de ser el culpable de no haber pagado las deudas, en fin. Es sorprendente que el presidente Gustavo Petro, que es economista, que tenía un plan de gobierno desde el comienzo de hacer un gasto público en lo social, de tener pues le echara mano al presupuesto cuando ya no lo va a ejecutar, porque recordemos que el presupuesto del 2026, del que estamos hablando, lo va a ejecutar era hasta agosto. Es el próximo presidente o presidenta el que va a ejecutar el resto de ese presupuesto. Entonces, pues dejaron la tarea para último momento, dejaron las ideas para el último año de gobierno, y eso lo único que hace es poner nerviosos a los mercados. 8:25 minutos. Estamos hablando del sobreendeudamiento, del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, de las finanzas públicas y de las alertas que se hacen desde diferentes sectores. Paola. Pero es que yo creo que no ahondó en el tema de la deuda, ni del servicio de la deuda, ni de los intereses que se pagan por la deuda la doctora Martínez, porque aquí ese no es el punto ni siquiera que preocupa más al Comité Autónomo de la Regla Fiscal y a quienes saben y siguen estos temas. Aquí el punto es que el gasto de funcionamiento, el gasto primario del gobierno, que no tiene en cuenta deuda, está creciendo casi al 12%, cuando la economía colombiana el año entrante, todas las proyecciones indican que va a crecer sí mucho al 3%. O sea, tampoco es que estemos hablando, Víctor, de una super reactivación económica. Para el año entrante se está hablando de 3% de crecimiento de la economía, cuando el gasto de funcionamiento, solo burocracia, va a crecer al 12%, es decir, 4 veces más rápido que lo que crece la economía, y eso no tiene ninguna justificación. Capítulo aparte de la deuda, y siempre habrá pues buitres y gente que se aprovechará de la situación y que cobrará un montón de plata más, y que está también dispuesta a prestarle al gobierno un montón de plata más, como hace todos los días Hacienda, que hace subastas de test, y le siguen comprando, pero le siguen comprando sus test y le siguen comprando su deuda y sus cosas y sus bonos, listo. Pero aquí el quid del asunto, Ricardo, tiene que ver con ese mayor gasto de funcionamiento y con ese mayor gasto en burocracia, donde cero apretón del cinturón, sino todo lo contrario. Aumentó en 7 billones de pesos la reforma tributaria. Hace un mes nos iban a cobrar 19, ahorita ya estamos hablando de 27. El próximo mes tal vez vamos para 34, y así usted siga haciendo la proyección, porque lo que quieren es gastar y botar la casa por la ventana en año de elecciones. A mí me parece interesante que esta discusión se esté dando, porque en Colombia la verdad es que la aprobación de los presupuestos era una aprobación clandestina. En la oficina del ministro de Hacienda, reunido con los congresistas de las comisiones terceras y cuartas, repartiendo además mermelada, y después salían y aprobaban, y nadie discutía, nadie preguntaba dónde es que vamos a gastar la plata y por qué la gastamos en Antioquia y no en el Chocó, y por qué hacemos tal cosa, y cuánto le vamos a meter al metro de Bogotá y cuánto le vamos a meter al nuevo aeropuerto de Cartagena, todo por dar ejemplos de discusiones que son necesarias de dar y que realmente antes en Colombia no se daba. A mí me alegra mucho que la discusión del presupuesto se haya vuelto un poco más pública. Primero eso. Me alegra, aunque haya sido tardía la decisión, que el presidente de la República ejerza como presidente, porque eso que está haciendo esta vez, que es sentarse con sus ministros y decir, bueno, ¿en qué es que nos vamos a gastar y este peso para dónde va? Y no, yo prefiero que vaya para tal parte y tal, es lo que tenía que haber hecho desde el primer día. En eso estoy de acuerdo con Luis Ernesto, que pues se acordó de hacerlo cuando ya ni siquiera va a ejecutar el presupuesto. Pero bueno, más vale tarde que nunca, que asuma las riendas, y así, entre otras cosas, deja de sentirse traicionado por sus ministros, porque parte de su reclamo de que es que los ministros me traicionan es que él iba y decía, ¿qué hicieron con la plata? No, la metimos en tal carretera, no, pero yo no quería esa carretera sino la otra, pero bueno, pero lo dijo tarde. Esta vez aparentemente tiene el control del presupuesto, lo cual es es también una buena noticia. Y hay un tema que me parece que debería tratarse, digamos, con más profundidad, ya que estamos en la discusión del presupuesto, hacerlo con más detalle, porque, por ejemplo, se mencionan, hay dos cifras del presupuesto, de este proyecto de presupuesto, que me llaman la atención y que vale la pena mencionarlas. Una, el tema del aumento de la nómina, pues, de lo que llaman los gastos de funcionamiento, pero en el rubro de nómina. Ahí hay un gasto importante, que yo no sé cuánto vale, pero es grande, que es el aumento de la remuneración que se le paga
a los miembros de la fuerza pública. El gobierno del presidente Petro ha tomado una decisión desde hace ya varios años, que es aumentar muy considerablemente el ingreso, digamos, de los soldados rasos, para decirlo de manera simple. Y yo creo que eso vale mucha plata y valdría la pena visibilizarlo para saber qué tanto está pesando en ese crecimiento de la nómina del que nos quejamos. Y el otro punto, el otro rubro que está en este presupuesto de este año, pues en el que estamos discutiendo y que en cambio no estuvo en el del 2025, es el de los subsidios, o como se llame, para las personas de la tercera edad, digamos el bono solidario, el pilar solidario del régimen pensional nuevo. Entiendo que en este presupuesto hay 5 billones de pesos o 4, algo así aproximadamente, para empezar a cubrir ahora sí ese pilar solidario que por ahora se había quedado en palabrería, pero que pues si era una oferta hay que cumplirla. Vamos a verlo en detalle, Álvaro, para finalizar. Hablamos de presupuesto, hablamos de finanzas públicas. Sí, pues lo importante de la entrevista a la directora del Comité de Regla Fiscal es que dice que sí se requiere tributaria. Y claro que se requiere. Si se mira el tema sin política e ideología, pues es evidente, porque el problema es estructural. La prueba es que todos los congresos, todos, tuvieron que aprobar 2 y hasta 3 reformas tributarias a los gobiernos, porque el presupuesto viene creciendo mucho y hay un desbalance estructural, y ese crecimiento no es, como plantean algunos, capricho de los gobiernos, es casi que automático. Cuando se habla de funcionamiento crece, pues es que el funcionamiento... están las pensiones, las transferencias a las regiones, la salud. Los que piden aumento de la UPC todo el tiempo lo que están pidiendo es aumentar los gastos de funcionamiento. Pero aquí lo nuevo es que hay una puja política distinta, porque por primera vez hay un gobierno de izquierda que vuelve bandera política la inversión social. Y Petro quiere, la pelea es con el Congreso, porque la elección que más le interesa es la de los congresistas. Salir a decir, mire, estos congresistas no dejaron que yo aumentara el presupuesto de la educación en 8 billones y tanto en salud y así. Y la pregunta es, ¿qué es más costoso para el Congreso? Se dice que en año electoral es muy costoso decretar impuestos, pero puede ser más costoso para algunos desfinanciar el gasto social, porque los impuestos afectan a los sectores que tienen y el gasto social a los que no tienen, y por eso los congresistas van a votar sobre todo los que no tienen. Entonces Petro, si logra volver esto una bandera política, va a transformar, porque antes el gasto social era simplemente un regalo que hacían los gobiernos. Se va a terminar volviendo en una presión electoral. Pero importante. precisamente el arte de gerenciar es poder que esos recursos que son escasos, que son limitados, se puedan irrigar a las prioridades de manera eficiente. Pero es que aquí no hay ni austeridad que sustente los nuevos gastos, porque uno lo que tendría, la lógica sería reemplazar los nuevos gastos con unos que considera el presidente suntuarios, pero Petro va a decir que lo que quiere la oposición gerencialmente es recortarle plata a los pobres en salud, en educación. Petro no es manco, y ese discurso electoralmente viajes, es muy flojo. Es recortar gastos suntuarios, es recortar OPS, es recortar burocracia. Pero es la verdad. Pero esos son cientos de miles y usted lo que el está problema haciendo, es de billones. Sustentando el tema de que el gasto social antes eran regalos. Eso es completamente falso. Los programas más trascendentales en política social en Colombia se inventaron en gobiernos anteriores, como Familias en Acción, como las transferencias condicionadas, programas que realmente tenían una medición de impacto en la sociedad y no simplemente regalar plata. Lo que digo es que ahora no va a ser un acto de generosidad de los gobiernos, sino un requisito para gobernar, comprometerse a aumentar el gasto social. Siempre lo ha sido. Pero es que yo no lo era. Siempre lo ha sido. Nadie votaba por eso. Siempre lo ha sido. Nadie votaba, yo creo que sí. Recordemos los 3 pilares de Álvaro Uribe. Yo creo que la gente sí. El último era la cohesión social. El tercero era un triángulo. Era un triángulo. 8:34 minutos. Fíjense ustedes que es un tema, una discusión interesante, que no debe tener absolutos, porque al final todos los gobiernos han hecho inversiones en materia social. Eso no
no empezó en el 2022. Y un oyente me hace caer en cuenta que incluso en algunos sectores el gobierno actual está recortando subsidios. 8:35 minutos. Estás escuchando Blue Radio.